Bueno, vamos a hablar entonces de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y al finalizar esta partecita vamos a poder entender por qué la enfermedad asmática ha sido desplazada del grupo de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y la respuesta del por qué es simplemente porque la enfermedad asmática tiene un mecanismo fisiopatológico diferente a el grupo que compone estas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la bronquitis crónica y el enfisema son las dos patologías que representan a este grupo con mayor importancia. La bronquiectasia, por ejemplo, también forma parte, pero como no son tan representativas, no se hace tanto hincapié en la explicación de las mismas. Hablando específicamente de lo importante para el examen. Una pregunta teórica que se suele hacer, y lo digo ya porque para no olvidarme, y ya lo vamos a entender posteriormente porque bien teórica con respecto a bronquitis crónica y enfisema, es que el diagnóstico de enfisema es de presunción en el individuo vivo porque sus modificaciones son anatomopatológicas, y el de bronquitis crónica, como es clínico, entonces es de certeza en el individuo. Eso suele ser una pregunta, o bien la respuesta viene por el lado de que el enfisema tiene un diagnóstico anatomopatológico y la bronquitis crónica un diagnóstico clínico. Independientemente de qué enfermedad hable, vamos a ver cómo en muchas de las oportunidades, si bien hay un cuadro típico para cada una, pero que es muy difícil de encontrarlo. ¿Y por qué es muy difícil de encontrarlo? Porque en general se desencadenan ambos patrones, tanto de la bronquitis crónica como el enfisema, de manera conjunta. Y como se encuentran mezcladas las dos enfermedades, nos aparece una manifestación clínica que es un matiz de ambas, es como un mosaico, entonces es complejo a veces diferenciarlas en el diagnóstico. Muchas de las personas tienen algo de enfisema y algo de bronquitis crónica, a eso voy. Y van a ver por qué. Porque fíjense que el agente o el factor de riesgo lesivo más importante implicado en ambas enfermedades, por eso se las habla de POC, es el tabaquismo. Perdón a mis amigos que fuman, pero van a ver constantemente que encontramos al tabaco como el factor de riesgo más importante de muchas enfermedades crónicas. El tabaquismo, o el tabaco, o el humo del tabaco, entre otras cosas, lo que genera, ya habíamos visto en el video anterior, que también reduce el batido ciliar e inclusive altera el batido ciliar de las células ciliadas del aparato de producción. El tabaquismo, lo que genera el tabaquismo es, entre otras cosas, estímulo a los macrófagos. ¿Para qué? Estimula a los macrófagos para la liberación de C5A. El C5A es una proteína del complemento, es un segmento proteico del complemento, porque por proteólisis se obtiene, que tiene una función quimiotáctica que ¿qué hace? Atrae a los neutrófilos. Y lo dejamos acá. Atrae a los neutrófilos. Por otro lado, el tabaco también genera aumento de las células caliciformes. ¿Se acuerdan de las células caliciformes que habíamos hablado del aparato de conducción? Y aumento del tamaño de las glándulas de mucosa. Bien, entonces tenemos por un lado el estímulo de los macrófagos y la liberación de C5A, que es un quimiotáctico para los neutrófilos, entre otras células inflamatorias, pero esta es lo más importante, y por otro lado el aumento de las células caliciformes y del tamaño de las glándulas de mucosa. Esto lo vamos a separar un poquitito acá. Los neutrófilos, al estar en mayor número y al ser atraídos quimiotácticamente, empiezan a liberar el contenido de sus gránulos lisosómicos, los cuales contienen elastasa. Y la elastasa lo que hace, la elastasa es una proteasa, vamos por ahí, lo que hace la elastasa es clivar principalmente elastina, y además de que cliva elastina, también cliva el colágeno 4. Como cliva elastina y colágeno 4,
principales componentes de la pared del acino, de la pared del acino, empieza a perder el pulmón la capacidad de retracción, es decir, empieza a perder resistencia. Como empieza a perder resistencia, lo que sucede es que empieza a agrandarse, el espacio distal al bronquio terminal. Este es el bronquio terminal y este es el espacio distal, que es el acino. Como empieza a agrandarse y a destruirse y a perder su pared, por eso hay una destrucción de paredes, Esto trae como consecuencia de que como pierde esa elasticidad de la pared que le permite que haya una retracción de la misma y podamos expulsar el volumen respiratorio para que sea exhalado, es decir, que no se empieza a acumular aire acá, y ese acúmulo de aire distiende las paredes y a su vez eso contribuye al daño, y distiende las paredes y las elastasas actúan sobre la elastina y el colágeno, otra vez destrucción de paredes y distiende y empieza a acumularse aire, es decir, que aumenta el volumen residual, hablando de los volúmenes respiratorios, y aumenta el volumen residual en cada bocanada de aire que va dando un paciente, y aumenta el volumen residual y nos trae aparejado con eso una retención de aire y clínicamente lo que se conoce como el tórax entoner, un aumento anteroposterior del tórax con un acúmulo importante. A esto, si le sumamos lo que acabamos de decir, que el tabaco también, aparte de hacer esto, también lo que hace es aumento de las células caliciformes y aumento del tamaño de las glándulas de mucosa, empieza a producirse un mucus excesivo. A este nivel, las células caliciformes, no se olviden que estaban en el aparato de conducción y las glándulas también estaban acá. Estos carecen de glándulas y de células caliciformes, el acino. Y acá empieza a acumularse mucus que se va eliminando con la expectoración. Por eso que el diagnóstico de bronquitis crónica es la presencia de tos productiva de 3 meses, por lo menos 2 años consecutivos. Durante 2 años, por lo menos de 3 meses consecutivos. Entonces se va produciendo una excesiva acumulación de mucus a este nivel, lo cual es expectorado inicialmente, pero que eso también contribuye a empeorar la retención de aire, porque fíjense ustedes que si acá tenemos inclusive un tapón mucoso, entonces estamos ante un problema, porque todavía me va a costar más sacar ese volumen residual aumentado que me va quedando en cada bocanada de aire. Y esta expectoración mucosa también tiene la característica, yo dije que venían los neutrófilos, parece que hablé, de que se depositan los neutrófilos ahí y eso le da un aspecto característico al músculo del paciente cuando expectora, y también le da un olor fétido característico al paciente cuando hace su expectoración de la bronquitis crónica. Y es así que se va desarrollando esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se van destruyendo las paredes del acino o de la porción distal al bronquio terminal, y se va produciendo el enfisema y se van acumulando mucus por aumento de células caliciformes y las glándulas de mucosa, y de esa manera se va desarrollando este patrón de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene como elementos a ambas enfermedades, que es el enfisema y la bronquitis crónica. Bueno, a partir de esto también es importante destacar que va este aumento de esta distensión que existe del espacio distal al bronquio terminal, también va a generar una compresión en los capilares pulmonares, lo cual va a aumentar la presión en los capilares pulmonares y va a desencadenar un aumento de presión retrógrada, lo cual va a obligar al ventrículo derecho a hacer más fuerza para que la sangre pase, porque hay una presión acá. Eso es lo que se conoce como el cor pulmonar y que puede desencadenar insuficiencia del ventrículo derecho crónico. No nos olvidemos que la causa principal de insuficiencia ventricular derecha crónica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la aguda es el tromboembolismo al pulmón. En este caso estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a ver cómo
al aumentar la presión en el capilar genera una insuficiencia ventricular derecha, y eso es más característico en pacientes que tienen inclusive bronquitis crónica, y eso hace que también haga como característica ese tipo clínico de bronquitis crónica que es el abotagado azul, cianótico con insuficiencia ventricular, por la insuficiencia ventricular derecha y por la incapacidad del ventrículo derecho de establecer. Pero ¿qué problema tiene la insuficiencia ventricular derecha? Que empieza a aumentar el volumen en el ventrículo derecho, si este es el ventrículo derecho, aumenta el volumen y me desplaza la pared interventricular, y eso ya me compromete después el ventrículo izquierdo, y por supuesto también me compromete la fracción de eyección y también por supuesto el volumen minuto, y de esa manera también empezamos a tener hipoxia distal. Bueno, no quiero seguir desarrollándome acá, pero quería tocar un poquitito eso, así leemos un poquito. Eso es lo que se conoce como cor pulmonar. Bueno, faltaría hablar un poquito de asma, que lo vemos en lo siguiente. Vamos a seguir.